Ya lo tenemos en línea al especialista en conservación marina y miembro del Círculo de Políticas Ambientales de la República Argentina, Mirko Schwarman. Mirko, Mariano Bandini y Juan Martín Domínguez de este lado. Hola, buenas tardes, ¿cómo están Mariano y Juan Martín y a toda la audiencia? Vamos a hablar de un tema que la verdad que nos llamó la atención. Explícanos un poco. Desde hace un par de días se está hablando de la posibilidad de la llegada de una tropa de 300 barcos chinos que depredan mares. ¿Esto es verdad? ¿Es así? Así es, aunque cueste creerlo, hay países que subsidian a sus flotas de barcos pesqueros para que puedan viajar muy lejos de sus mares, porque sus mares ya han sido agotados, están colapsados, y este es el caso de China, que es el país que tiene la mayor flota pesquera del mundo, en cantidad de barcos y en tamaño de barcos. Y hay una flota que son más de 300 barcos que hasta hace algunos meses estaban pescando al borde de las Galápagos en el Océano Pacífico. Hoy están frente a las costas de Perú, pero ya hay una caravana de esa flota, literal, un barco atrás del otro navegando a través de las aguas de Chile, van a atravesar el estrecho de Magallanes y se situarán al borde de la milla 200 de Argentina, o sea, al borde del mar argentino, sería en el límite donde termina el mar argentino. Y como hacen todos los años, este año no creo que sea la excepción, van a ingresar a pescar ilegalmente al mar argentino, como hicieron este año. En 2020 la prefectura capturó a 2 barcos chinos dentro del mar argentino y así lo viene haciendo en los últimos años. Así que esperamos que el año que viene no se repita esta situación, pero bueno, es muy difícil. La flota china es un modus operandi ingresar a las aguas de otros países. ¿Y por qué nadie los detecta? ¿Tienen los radares apagados? ¿Son barcos pirata? Esa es la pregunta. ¿Son barcos pirata siglo XXI? Sí, voy a contarles por qué son barcos piratas literalmente. No son piratas tan románticos como los que existían antes con un loro en el hombro, sí. Pero son piratas porque roban los recursos de otros países, o sea, destruyen el ecosistema marino de nuestro país y otros países de la región y a su vez causan daños económicos porque primero perjudican el ecosistema, afectan los recursos que nosotros también pescamos, que están dentro de nuestro mar, y después compiten en los mercados internacionales. Por ejemplo, los barcos chinos o China vende el calamar, que su nombre científico es Iliex argentinus, lo vende en el mercado europeo de Estados Unidos como calamar made in China, aunque haya sido capturado al borde o dentro del mar argentino. Entonces, son barcos piratas por eso, por un lado, y por otro lado porque hay casos en esta flota de barcos chinos en los cuales algunos de los tripulantes están encadenados en los tobillos, o sea, hay esclavitud a bordo. Ah, literal. Pará, eso me llama. Tienen los barcos chinos, por ejemplo, como también los taiwaneses o coreanos, el capitán y los oficiales son de la misma bandera que el barco. Sí. Pero el resto de la tripulación, o sea, los 20, 30 o hasta 35 tripulantes, son filipinos, indonesios o africanos de países en los cuales la situación social es terrible y para trabajar o para lo que sea, se suben a estos barcos donde tristemente, luego de estar a bordo y en medio del océano, sufren las condiciones de esclavitud a bordo que yo les comentaba, ¿no? Son barcos en donde ni siquiera hay chalecos salvavidas, para que se den una idea, y en donde ha habido casos de tripulantes encadenados en los tobillos con grilletes, tal cual ocurría hace 500 años. Por eso es correcto llamarlos piratas, porque por un lado saquean y roban los recursos y por el otro lado tienen esclavos a bordo. No, es una locura lo que estás contando. Es de película. Sí, es de película. Lo que yo les cuento está documentado, no es algo que me lo contaron en un barco. No, o sea, está documentado. En 2014 un barco chino arribó a Montevideo y se escaparon 28 tripulantes africanos y la investigación de la Cancillería de Uruguay llegó a la conclusión de que tenían grilletes en los tobillos, y hay videos, están en internet, están en las noticias de Uruguay, donde se puede ver las marcas de grilletes en los tobillos de los tripulantes. Y eso pasa regularmente en Montevideo. Hablando de la flota china, Montevideo es el puerto base de esta flota en todo Sudamérica, o sea, es el lugar donde se reaprovisionan y descargan las capturas de estos barcos. O sea, ¿pueden parar ahí libremente? ¿Cómo funciona eso? Así es, lamentablemente algunos puertos en el mundo
no tienen controles sobre estos tipos de barcos, no hacen inspecciones, no inspeccionan qué es lo que están descargando, si es una especie amenazada, si son tiburones, mantarrayas, o si fue capturado de manera ilegal en el mar de otro país, como pasa en Argentina, van y descargan en Montevideo. A su vez, en Uruguay los barcos pesqueros extranjeros no pagan impuestos. Por ejemplo, los pesqueros uruguayos sí pagan impuestos, pero los extranjeros no. Entonces hay una cantidad de ventajas que hay en Montevideo por la cual van estos barcos. Por ejemplo, si un barco pesquero recala en un puerto de Perú o de Chile o de Brasil, por ejemplo, o de Argentina, sí, todos los barcos son inspeccionados por prefectura por cuestiones de seguridad de la navegación, sanitarias. Son inspeccionados porque si ese barco no cumple con ciertas condiciones de seguridad, es un riesgo para otras embarcaciones que navegan. Claro. En cambio, en Uruguay no se los inspecciona, no se los controla de ningún tipo, ni en los aspectos de derechos humanos, ni sanitarios, ni de qué es lo que tienen en la bodega de la captura. Entonces, por eso es que recalan todos los años entre 200 y 300 barcos pesqueros extranjeros en Montevideo, que es donde se abastece. La semana pasada había una docena de barcos chinos en Montevideo que se están preparando, alistando y cargando combustible para venir a pescar al borde del mar argentino. Un ejemplo, este año sí, la prefectura y la Armada capturaron 3 barcos haciendo pesca ilegal en el mar argentino, 2 chinos y un portugués. El barco portugués, que se llama Calvao, antes de ser capturado partió de Montevideo. Mirá. Y luego de que fue liberado de pagar todas las multas, las infracciones creo que estuvo en Bahía Blanca detenido, volvió a Montevideo y ahora vuelve a pescar al Atlántico Sur. O sea, esto es algo que pasa todos los años. Los pesqueros que realizan pesca ilegal descargan su captura ilegal en Montevideo y se reaprovisionan ahí de combustible, víveres y todo, reparaciones y todo lo que necesitan. Esto nosotros lo venimos hablando hace años. Y en 2017 una organización que se llama Oceana, que investiga todo esto en todo el mundo, sí, en su ranking puso que Montevideo era el tercer puerto del planeta, estaba rankeado como el tercer puerto del planeta sospechado de descarga de pesca ilegal. O sea, no es algo, está en internet, digamos, claro, el informe de Oceana, ¿no? Y este récord, este ranking, digamos, está hecho en base a seguir, o sea, lo hizo una computadora al estudio, siguiendo los recorridos que hacen los barcos de transbordo en alta mar, que reciben la carga ilegal en alta mar, claro, y se detectó que, bueno, el tercer puerto que recibía estos barcos era Montevideo, digamos, es un estudio que hizo una computadora siguiendo a los barcos sospechados de llevar captura ilegal, así que por eso lo de Uruguay, y el tema de los derechos humanos y la descarga de tripulantes fallecidos también está estudiado, está registrado, y eso, bueno, estuve estudiándolo durante muchos años, también estuve viviendo en Montevideo, y lamentablemente en Montevideo los barcos pesqueros extranjeros descargan un tripulante fallecido por mes. Ah, bueno. Y no es porque fallece por accidentes a bordo, sino por las terribles condiciones de vida que ocurren en estos barcos, ¿no? Porque ni siquiera tienen los trajes apropiados para operar en el Atlántico Sur, en donde el clima es muy agreste y muy frío, donde no tienen medicinas. Como yo les comentaba, hay barcos que ni siquiera tienen chalecos salvavidas, ¿no? Claro. Estamos hablando con Milko Schwarman, especialista en conservación marina y miembro del Círculo de Políticas Ambientales de la República Argentina. Milko, ¿y por qué Montevideo o Uruguay hace esto? O sea, supongo que ¿cuál es el beneficio? Hay económico, pero ¿cuál es la necesidad? Bueno, para los ciudadanos uruguayos no hay muchos beneficios porque estos barcos, como les comentaba, no pagan impuestos, casi no pagan por usar el puerto. Sí da cierta mano de obra a algunas empresas que son las que reciben la carga y la transbordan en barcos cargueros que se la llevan a Europa, Asia o Estados Unidos. Pero el beneficio es para algunas empresas extranjeras, porque estos barcos que son extranjeros son de capitales extranjeros y a su vez las empresas que los administran en Montevideo son extranjeras, son empresas chinas, españolas, coreanas. El beneficio para Uruguay puede ser que algunos funcionarios que tienen responsabilidad en el puerto tengan algún beneficio personal ellos, pero no es un beneficio para Uruguay, ya que la imagen de Uruguay está muy dañada en todo el mundo. O sea, es un tema que todo el mundo que trabaja en temas de pesca o de conservación marina sabe que en Uruguay se descargan aletas de tiburón, se descargan especies amenazadas, se descarga pesca ilegal, que no hay control.
la explicación del por qué ocurre en Uruguay es una explicación que tiene que ver con algo histórico. Sí, en los años 90 o 2000, Uruguay lo que hacía era vender su bandera. Entonces venían barcos de estas nacionalidades, chinos o españoles, que hacían pesca ilegal y compraban la matrícula uruguaya, o sea, usaban bandera de Uruguay para realizar la pesca ilegal y no usar la bandera de su país de bandera, de su pabellón. ¿Qué pasa? Después de que se capturaron a barcos uruguayos haciendo pesca ilegal en Australia, en Sudáfrica, Nueva Zelanda, en otras regiones del planeta, en la Antártida, esto fue tan escandaloso que el gobierno de Uruguay dejó de vender la bandera de su país para que realicen pesca ilegal, y lo que realiza ahora Uruguay es lo que se llama vende su puerto pirata en este momento, le da el servicio de puerto en vez del servicio de bandera a los barcos piratas. Eso es lo que cambió. Cambió la metodología. Les presta tierra. Cambió la metodología, pero no el fin, diríamos. Así es. Milko, contanos, a ver, ¿cuáles son las multas de los gobiernos, particularmente del gobierno argentino, a la hora de captar un barco de estos? ¿Y cuántos son los millones que nos perdemos los argentinos por estos barcos? Porque me imagino que deben ser millones los que se pierde el gobierno argentino por la depredación de estos barcos piratas. Así es. Para darles una idea, nuestro país, de acuerdo a la ley de pesca que se llama Régimen Federal Pesquero, la pesca ilegal, que es una violación a la soberanía, una depredación, está caratulado como una infracción, una simple infracción, no como un delito penal, es un delito civil. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un barco de estos realiza pesca ilegal, es capturado, llevado a puerto, se le cobra los costos que tuvo el país para capturarlo y una multa. Esta multa, que fue actualizada este año, como máximo llega a 15 millones de pesos. 15 millones de pesos son unos $100.000. Para estos barcos, para estas flotas, que son además grandes empresas que tienen decenas de barcos, es una cifra irrisoria, digamos, no le causa un daño. Debe estar contemplado. No sirve para... No, a la empresa lo que más le cuesta no es la multa que le cobra a nuestro país, sino los días que lo hace perder de pesca. Claro. Porque la multa la pagan en algunos días pescando. Entonces, como yo les comentaba, por ejemplo, esta flota como la china, taiwanesa, española y coreana, que son los 4 países que pescan al borde del mar argentino, estos 4 países tienen subsidiados a sus barcos, o sea, les pagan para operar. Entonces no tienen pérdida porque haya o no haya pescado, sus países los mantienen igual. En el caso de la flota china, el Estado chino les carga el combustible. Entonces, ¿qué ocurre? Están incentivados a realizar pesca ilegal porque no tienen casi costos, y de ahí viene el problema millonario para nuestro país. Esta flota, que está al borde de la milla 201, llamémosle, o sea, apenas unos metros pasando el límite, está permanentemente depredando especies que son pescadas dentro del mar argentino. O sea, el impacto sobre el ecosistema es el mismo, estén o no dentro del mar argentino. Claro. Pero aún así, muchas veces ingresan al mar argentino, realizan pesca ilegal y bueno, depredan, destruyen el ecosistema marino, y a su vez estos barcos luego lo que capturaron lo venden en los mercados internacionales como Estados Unidos o Europa, y compiten contra lo que capturaron los barcos argentinos. Claro. Y para darles una idea, un pesquero argentino tiene que pagar impuestos, tener tripulación argentina, tiene que descargar en puerto, no puede descargar a un barco factoría en el medio del océano, es inspeccionado por la prefectura, tiene que cumplir con normas ambientales, tiene que cumplir con una temporada de pesca. Por ejemplo, los pesqueros argentinos salen a pescar calamar, están autorizados a fines de enero, se inicia la temporada. En cambio, estos barcos, por ejemplo los chinos, ellos ya están pescando calamar 2 meses antes de que sea bueno para la especie, digamos, o sea, están pescando ejemplares o animales que no llegaron a la edad de reproducción, por ejemplo. Es una competencia imposible, básicamente. Es una competencia imposible. Estos barcos no cumplen con ninguna norma ambiental, no cumplen con normas laborales, no pagan impuestos, tienen el combustible gratis. Entonces, cuando van al mercado, como yo les comentaba, los barcos chinos van a los mercados internacionales con el calamar que se llama Iliex argentinus, el nombre científico, y lo venden como Made in China. Ese calamar tiene menos de la mitad del precio de costo del que es capturado en Argentina, cumpliendo con todas las de la ley, con las leyes ambientales, laborales. Entonces, ¿qué pasa? Argentina pierde por 2 lados. Por un lado, que le están depredando los recursos. Y por otro lado, en los mercados internacionales, que le roban el recurso y se lo venden a menor precio del que capturan las empresas argentinas. Entonces, no puede competir. Un problema económico
y laboral, no se puede competir. ¿Y por qué es tan importante ahí la línea esta que decías de 200 millas, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué pescan ahí? Lo pregunto, no tengo idea. Bueno, es importante, claro, es importante, ellos están ahí, en la jerga pesquera le llaman alambrando. Entonces, claro, la prefectura manda un barco de patrullaje o va un avión a veces de la Armada a hacer un patrullaje y ellos están ahí en la milla 201 porque desde la milla 199 para adentro es mar argentino. Sería una violación de soberanía. Pero cuando no hay patrullaje, ellos saben que no hay un barco patrullando en la zona, ingresan ilegalmente. ¿Por qué están ahí? Porque en general en el mundo, esto les cuento así un dato biológico, en casi todo el planeta la mayor concentración de peces se da cerca de las costas, bien. En su mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? El calamar, la merluza común, el abadejo, algunas especies de tiburón y muchas especies que buscan estos barcos suelen estar más cerca de la costa que del medio del océano. Claro. Entonces, el calamar Iliex argentino, que les mencionaba, el calamar argentino, es una especie que solo vive en el Atlántico Sur y que hace una ruta migratoria, digamos, en un momento se acerca a la zona de la provincia de Buenos Aires y luego se dirige hacia el sur bordeando la costa y luego vuelve a salir. O sea, es un ciclo anual que hace migratorio. Entonces estas flotas extranjeras se sitúan ahí al borde de la milla 200 para pescarlo cuando el calamar pasa en su ciclo migratorio. Pero ¿qué ocurre? A veces el calamar ya no está tan afuera, digamos, tan mar adentro. Claro. Y ahí es cuando ellos se ingresan ilegalmente al mar argentino, violan la soberanía y lo pescan al calamar o la especie que sea, ¿no?, en el mar argentino. Lo que es importante entender es que el daño económico y ambiental va más allá de ese límite imaginario, digamos, los peces no conocen ese límite, no hay un vidrio que los separe, y el daño ambiental es, violen o no la soberanía nuestra, están generándonos un daño ambiental terrible, y por eso es que hay que luchar para que en esa región en donde están estos barcos o haya una especie de regulación, ordenamiento, o se cree un área marina protegida para que no continúen depredando, porque, como yo les contaba, en el pico de la temporada son más de 500 barcos depredando terriblemente, sin ningún control, como yo les comentaba, capturan especies acompañantes. Milko, más de 500. ¿Más de 500? Para fines de febrero, marzo y abril, el pico de la temporada son más de 500. De estas 4 nacionalidades que les comentaba, unos 300 chinos y el resto son coreanos, taiwaneses y españoles. Son las 4 banderas que operan en el Atlántico Sur. ¿Cuántos kilos de pescado se lleva un barco de esos, digamos, por día? Bueno, por día pueden capturar varias toneladas, pueden capturar 20, 30 toneladas por día. Claro, ellos, su bodega, estos barcos, su bodega, para darle una idea, varía entre 300 y 600 toneladas. O sea, estamos hablando entre 300 y 600 mil kilos. Claro. Imaginemos que un camión puede llevar 20 toneladas. Estos barcos adentro tienen entre 50 y 100 camiones de capacidad. Son barcos industriales. Ninguno de estos barcos mide menos de 60 metros. Entonces, eso es un daño terrible. El otro problema que hay con esta flota es que como ellos no cumplen ninguna medida ambiental de ningún tipo, ni ningún control, ni siquiera tienen observadores a bordo, nadie sabe exactamente lo que capturan. Claro. El capitán le dice, el capitán de un barco chino o el capitán de un barco español, por ejemplo, le dice al gobierno español: estoy acá pescando en el mar argentino, al borde del mar argentino, en el Atlántico Sur, hoy tiré la red 2 veces y capturé 20 toneladas. Pero nadie sabe si capturó 30 o si en esas 20 o 30 toneladas murieron 20 delfines, 10 tortugas marinas y 50 albatros y 20 pingüinos, ¿no? O sea, nadie controla lo que ocurre. Entonces es muy difícil conocer exactamente la captura que realizan y qué es cuál es el impacto ambiental que tiene. Hay cálculos aproximados porque uno dice, bueno, son más de 500 barcos con una capacidad de bodega como les mencionaba recién, entre 200 y 600 toneladas, que pescan estas 10 especies. Sí. Hay barcos que son específicos para una especie. Entonces, el INIDEP, que es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de Argentina, que está en Mar del Plata, son los científicos, digamos, que estudian el mar. Ellos hacen cálculos todos los años, ¿no? Entonces, por ejemplo, su cálculo es que durante un año regular, esta flota, solo de calamar, solo de una especie, captura unas 350.000 toneladas. Una locura. Imaginemos que toda la flota argentina captura
captura menos de 200, ¿no? O sea, y el mar, casi el doble que toda la flota argentina. Y el mar tiene esa capacidad de regenerarse así todo, digo, o sea, con este ciclo anual. Es muy difícil saberlo, o sea, por el momento no ha habido un colapso del calamar, entonces, pero hay una preocupación, o sea, ¿hasta cuándo va a resistir? Y a su vez el otro problema es, cada año son más. Yo les decía esto, son más de 500 en el pico de temporada. Esto es un cálculo que hice yo de acuerdo a seguirlo satelitalmente a la flota desde hace 8 años, ¿no? Como les decía, hace 8 años eran 380 barcos, hoy son más de 500. Y en el año 2000, hace 20 años, se estimaban que eran 200. O sea, hoy son más del doble. Entonces, cada año llegan más. La pregunta es, ¿cuándo va a ser el colapso? O sea, este límite lo van a alcanzar. Y hay un límite, claro. Sí. Esperemos que se tomen medidas, que nuestro gobierno proteste diplomáticamente, protesten los organismos internacionales, en la ONU, y utilice las herramientas legales internacionales que existen para detener esta depredación, porque va a ocurrir que va a haber un colapso, digamos. Claro. Sí. Uruguay podría ayudar un poquito también, ¿no? Porque... También un mensaje para nuestro vecino Uruguay. Hay un problema con Uruguay, lamentablemente. Sí. El gobierno de Uruguay es cómplice de esta depredación, de los abusos a los derechos humanos, o sea, y el problema no es que son todos los uruguayos o todo el gobierno, son algunos funcionarios del gobierno uruguayo responsables de esto, y son ellos los que se ven beneficiados. No quiero dar más detalles, pero es necesario que nuestro gobierno también se siente con Uruguay. Y el problema con Uruguay no es que reciba algunos barcos, el problema es cómo los recibe y a qué barcos recibe. A barcos, en Uruguay hay barcos que ya han descargado más de una vez tripulantes fallecidos, hay barcos que han sido capturados haciendo pesca ilegal en otras regiones del mundo y vienen y ahora están basados en Uruguay. Claro. El caso de un barco que se llama Oyang 77, un barco coreano que tuvo abuso de derechos humanos, pesca de especies amenazadas, pesca ilegal en Nueva Zelanda en el 2012. Y se vino a Montevideo y está basado en Montevideo. Sí. Va y viene de Montevideo permanentemente. Ese barco, no es porque lo haya hecho yo, pero lo vengo denunciando hace años, y el año 2019, el año pasado, fue capturado haciendo pesca ilegal en el mar argentino. O sea, son barcos que ya tienen prontuario y están basados en Montevideo. Y lo siguen haciendo. Ese es el problema. Ese barco fue denunciado por abuso sexual a bordo en Nueva Zelanda y está basado en Montevideo, en el puerto de Montevideo, y yo esto lo estuve denunciando ante legisladores y ante funcionarios y ministros de Uruguay, que veíamos el barco de la ventana de su despacho en el año 2016, y en el año 2019 el mismo barco hizo pesca ilegal en el mar argentino. Claro, o sea, fue capturado, ¿no? Es un chiste. Es una aberración. Milko, por eso le decía que hay un problema grave en Uruguay. Sí, se nos terminó el tiempo. Te agradecemos muchísimo estos minutos, te agradecemos la investigación que hiciste, te felicitamos y saludos a Concordia, ahí a mi tierra querida. Le mandamos saludos a todos los concordienses. Capaz nos cruzamos por ahí, un pueblo viejo, algo, nunca se sabe. Sí, ahí suelo ir también, así que... bueno. Milko, te agradecemos mucho estos minutos con Todo Provincial Radio y bueno, ojalá que toda esta investigación que llevás adelante desde hace tantos años en algún momento tenga sus frutos para calmar estos problemas que tenemos con la llegada de estos barcos chinos y de los otros países que mencionaste, que se vienen a llevar nuestros recursos naturales y más que nada vienen a depredar el mar argentino. Algo que tenemos que tomar conciencia y tenemos que empezar a pensar de cómo tenemos que hacer para resolverlo y ponerle un fin a esta situación. Así es, y esto, cerrando, el primer paso para resolver un problema, creo yo, es conocerlo. Y esto, la difusión, va en ese sentido, así que en algún momento se resolverá. Esperemos que todavía queden especies para pescar ahí, todavía no lo terminen de destruir en el momento que se resuelva, ¿no? Muchísimas gracias. Milko. Hasta luego, un abrazo. Ahí lo teníamos, a Milko Schurman, especialista en conservación marina y miembro del Círculo de Políticas Ambientales de Argentina.